tenemos la dicha de encontrarnos con esa dominicanidad en la ciudad de Nueva York, en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 9 de agosto del año 2020. Llegamos a sus hogares a través del canal América 1014 de Cablevisión Óptimo y un programa que preparamos desde la República Dominicana en el canal 35 Sport Vision, acompañados por Amaury y Héctor, que son quienes van a hacer el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa en el día de hoy. Este programa llega a sus hogares, gracias a Dios, a través del esfuerzo que hacen dominicanos como Ramón Penso, Marino Mejía y Manuel Marte. Ellos son los responsables de que nosotros conversemos con ustedes cada domingo a través del canal América 1014 de Cablevisión Óptimo. Señores, estamos justamente a una semana de que haya un cambio de mando en la República Dominicana. Una semana, 7 días nos faltan para cambiar de gobierno en la República Dominicana. El PRM, el partido que ha de gobernar el país por 4 años, ha decidido colocar en la presidencia del Senado al ingeniero Eduardo Estrella y en la presidencia de la Cámara de Diputados al licenciado Alfredo Pacheco. Esas son las 2 personas que guiarán el quehacer por un año, porque es cada 4 años, cada año hay dentro de los 4 años la opción de poder cambiar tanto al presidente de la Cámara de Diputados como al presidente del Senado. En agosto de cada año se puede cambiar, se puede elegir un nuevo bufete para cada una de estas cámaras, tanto para la Cámara Alta como para la Cámara Baja, que es como se le dice normalmente al Senado y a la Cámara de Diputados de la República. ¿Qué está pasando en el país con estos movimientos? Que hay también un debate sobre la necesidad o no de una reforma constitucional para ajustar el Estado a la realidad de las necesidades que tienen los ciudadanos a nivel de justicia, a nivel de equilibrio fiscal, de justeza tributaria, una serie de reformas que el país tiene que acometer para mejorar la vida de los dominicanos y de toda la sociedad. Esa reforma constitucional, si se hace o no se hace, para mejorar lo que es el sistema de justicia de la República Dominicana, por las anomalías que hemos padecido durante años de gobierno del PLD, como aquí hay una subcultura judicial a partir de que usted, si es miembro o no del PLD, para que a usted se le juzgue o se le condene o se le sancione en un tribunal. Usted es un privilegiado si es PLDista, puede hacer lo que quiera y está por encima de la ley. Esa realidad que todo Estado debe garantizar, la libertad, por ejemplo, el orden público, la igualdad de oportunidades y el respeto a la ley, eso no existe en la República Dominicana hoy. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, nominado Antoliano Peralta Romero, ha dicho que es independientemente de que con reforma o sin reforma, el país tendrá un procurador independiente. ¿Por qué ha dicho esto? Porque una institución, un lobby del sector privado llamado FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia, se está oponiendo rabiosamente, ellos y una serie de abogados corporativos, a una reforma constitucional. ¿Por qué FINJUS y otras entidades no quieren una reforma constitucional? Porque ellos saben que una reforma constitucional perjudica a los grupos hegemónicos de poder que le dan sustento a FINJUS y a una serie de instituciones sociales o de la sociedad civil que hacen presión estructural sobre la política. Ellos no quieren que pase una reforma constitucional porque eso implica atender daños democráticos, anomalías democráticas severas que se han acometido contra la República Dominicana, contra los ciudadanos y contra la sociedad dominicana. FINJUS no quiere una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque una reforma constitucional permite casos como la puesta en libertad de Manuel Rivas, aquel director
de la Oficina de Transporte Terrestre de la OMSA, que en un escándalo de corrupción asesinaron a un abogado que estaba poniendo en claro lo que estaba pasando en la OMSA. Junior Ramírez fue asesinado en esa trama de Manuel Rivas y de otros funcionarios de la OMSA. Y Manuel Rivas fue puesto en libertad. ¿Por qué? Porque la juez puso en libertad a Manuel Rivas porque citaron a todas las personas envueltas en el caso, menos a los abogados que defienden los intereses de la familia del asesinado abogado Junior Ramírez. Y con esa ausencia, la juez acogió el pedido de poner en libertad al señor Manuel Rivas. ¿Por qué tenemos necesidad de cambiar la Constitución y cambiar el esquema jurídico que tenemos? Ahora mismo acaba de destaparse el escándalo de la corona, podemos decir. Aquí se llevó a los tribunales, sometido por difamación e injuria, al periodista Marino Zapete, porque denunció el escándalo con el asfalto. Marino Zapete fue sometido a la justicia por la hermana del mequetrefe, que es Procurador General de la República, de Jean Alain Rodríguez. Porque Marino Zapete dijo que una empresa en la que está la hermana de Jean Alain Rodríguez había recibido beneficios, privilegios en los contratos de asfalto. Y esa señora se declaró ofendida, se declaró afectada en su honra por esa denuncia del periodista Marino Zapete. Hoy es la misma directora de compras y contrataciones públicas quien le pone el cascabel al gato y destapa el escándalo del asfalto. Como en el 2019 hubo contrataciones irregulares por 11.500 millones de pesos dominicanos en el asfalto en el 2019. Todo eso fue lo que denunció Marino Zapete. Yo quisiera saber ahora si el malo es quien dice las cosas que están malas o es quien la comete. Si los malos son quienes dicen que un delincuente tal en un cargo público, que una señora tal por ser pariente o ser querida de un funcionario público consigue un contrato, si una señora tal por ser hermana del procurador consigue un contrato, si el malo soy yo que lo digo o lo es la persona que consigue el contrato irregular. Ese es el asunto. La familia de Junior Ramírez se está querellando contra la juez, pero debe querellarse también contra la fiscal. Esa fiscal que ahora, esa fiscalía que ahora dice que apelará la decisión de la juez. Pero ella estaba de acuerdo porque no puso ninguna objeción, estaba presente. No estaban presentes los representantes de Junior Ramírez, pero estaba presente la fiscalía, que es quien representa a la sociedad. Y Junior Ramírez es un afectado de la sociedad. Y la fiscalía permitió que la juez se pronunciara en ese sentido. O sea, que significa que la fiscalía estaba de acuerdo con la decisión de la juez. Ahora, como se ha escandalizado la decisión de la juez, la fiscalía toma partido con la sociedad y dice que va a apelar el caso. Por eso es que necesitamos esos cambios. Lo que está pasando en Nueva York hoy, con estos tiroteos que ya sobrepasan las estadísticas del año pasado, lo que está pasando con la directora del PEPCA, que está sometiendo a la justicia a funcionarios públicos por haber autorizado la construcción de un aeropuerto en Bávaro. Esa violencia que tiene Nueva York hoy específicamente, donde los tiroteos duplican los tiroteos del año pasado para esta misma fecha. O sea que hay más tiroteos en la mitad del año
que todo lo que hubo en el año 19 completo. Es el tema de la educación, es el tema de la inclusión, lo que necesitamos. Todo esto está pasando porque la política fracasó. Todo esto que ustedes están viendo en Nueva York hoy, el mismo tema de abrir las escuelas, ese debate por el tema de la apertura, la reapertura de las escuelas en Nueva York, es porque la política perdió su esencia, perdió su razón de ser. Todos los problemas que tenemos nosotros aquí en la República Dominicana fue o son porque en 16 años del PLD la política perdió su razón de ser. La política, en lugar de convertirse en un valor, se convirtió en una cosa. En lugar de ser un medio, se convirtió en un fin en sí misma. La política es un medio para alcanzar metas superiores conjuntas en una sociedad. Y la política aquí se convirtió en un fin, no en un medio. Y como fin, todos los medios justificaban ese fin político. Lo mismo que está pasando en Nueva York hoy. Que la política en la gobernación, la política en la alcaldía, la política en la presidencia federal de los Estados Unidos se ha convertido en un fin, no en un medio. Cuando la política deja de ser un medio y se convierte en un fin, se lastra la sociedad, se daña la sociedad. Que es lo que ha pasado en los Estados Unidos y está pasando hoy en la República Dominicana. Por eso hemos estado llamando la atención del presidente electo y de las autoridades que han de acompañarle en la gestión de gobierno. Que el cambio es una verdad hoy bajo amenaza, una verdad sospechosa. Y está siendo amenazada desde dentro del PRM y desde el PLD, desde fuera del PRM. Y está sujeta a ensayo y error. El peor riesgo que hay aquí hoy con el ascenso al poder del PRM es el democrático. Es un riesgo democrático. No es la pandemia el riesgo que tiene la República Dominicana hoy. No es la economía, es la propia democracia, es la propia política que tiene que ser confiable, que tiene que ser efectiva y que tiene que ser eficiente. Si esa política, si ese cambio no da avisos de efectividad, no da avisos de eficiencia, no da avisos de confiabilidad, tendremos problemas. Porque hay que sanear aquí las Fuerzas Armadas, porque hay que sanear las instituciones del Estado, porque hay que sanear el Congreso de la República, hay que sanear el Ministerio Público y hay que sanear la Judicatura Dominicana. Y si para eso hay que hacer 40 reformas constitucionales, la vamos a hacer. Vengo ahora. Después de las elecciones, hay unos resultados, unas consecuencias del proceso electoral. Tenemos dos partidos mayoritarios y el resto son partidos minoritarios. El PRM, que es el partido de más apoyo, y el PLD, que es el segundo partido en elección. Después, ni el PRD, ni el Partido Reformista, que son hasta ahora eran partidos tradicionales del sistema, incluyendo la Fuerza del Pueblo, tampoco es mayoritaria. Pero el presidente Leonel Fernández se empeña en querer hacer ver que la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario porque tiene, según él, un bloque de diputados, un bloque de senadores y
un bloque a nivel municipal, tiene bloques en los ayuntamientos. La mayoría es el 5% de la masa electoral expresada en las urnas. La fuerza del pueblo no la alcanzó, pero él insiste en que él es mayoritario, porque él cree que su partido puede desplazar al PLD del segundo lugar. Eso es lo que él cree. Y lo que él cree, él lo está vendiendo como si fuera una verdad, que ha sido su comportamiento todo el tiempo. El comportamiento de Leonel Fernández es un comportamiento en ese sentido. Mentir, fabular. Eso es lo que ha hecho toda su vida como político, como profesional y como persona. Fabular. Nosotros estamos frente a esa realidad en la República Dominicana. Triste. Pero no es menos triste esa realidad de la República Dominicana en no aceptar la realidad. Decía Ortega que cuando los políticos no aceptaban la realidad se preparaba para vengarse. Eso que ustedes están viendo en Leonel Fernández, que no quiere aceptar que la Fuerza del Pueblo no es un partido mayoritario, es lo que está pasando en los Estados Unidos y específicamente en la ciudad de Nueva York. Que los políticos no quieren aceptar la realidad, ni hacen lo posible para que la gente entienda la realidad que vive su estado en Nueva York. ¿Qué pasa con el censo? La participación del censo es igual que la participación en la vida política. La participación del censo es la participación en la vida cívica de un país. Usted saber que pertenece a un todo. Usted no sentirse excluido. Y lo que está haciendo la ciudad, el estado de Nueva York, con las visitas domiciliarias, debemos apoyarlo para que eso sea un hecho, el censo, y que todos estemos contados, todos formemos parte de un todo, que es el estado de Nueva York. Entiéndanlo. Si no formamos parte de un todo, si no estamos contados, tendremos dificultades para que se puedan estructurar las políticas públicas para las atenciones, las prestaciones, los servicios sociales, los servicios públicos. Si no sabemos cuántos son. Se diseña la política pública en función de los demandantes de esos servicios, de esas atenciones, de esas prestaciones. El censo no es para comerse a nadie, el censo es simplemente para que sociológicamente el Estado políticamente pueda hacer las atenciones, trazar las metas políticas. Entonces desde ahí estructurar las metodologías de trabajo y los métodos de trabajo para conseguir los anhelos, las demandas que ustedes tienen cívicamente en ese estado de Nueva York. Entiendan la importancia que tiene el censo. ¿Por qué? Cuando se habla de que el 83% de los bares y restaurantes de New York City no podrán pagar la renta del mes, cuando se habla así, se habla del 83% porque hay un censo, porque hay unas estadísticas y es un problema fiscal, de fiscalidad de esos bares, de pagos de esos bares, de pago de su renta, es la financiación de esos bares. Y esos bares necesitan asistencia del Estado. Pero se sabe por el censo cuántos bares tenemos. Y así el Estado de Nueva York o la ciudad pueden hacer cualquier planificación con esos bares que están en esas condiciones. Hay una alerta con el tema de los alivios a las familias. 1.2 millones de inmigrantes podían estar fuera del alivio. ¿Por qué? Porque no están contados. Porque ese 1.200.000 migrantes paga impuestos al consumo. Si estamos censados, el gobernador puede ejecutar políticas
de asistencia para renta, para alquiler de vivienda. La alcaldía puede hacer políticas para la renta de vivienda, puede hacer políticas para atender a la gente, para que la gente que está en riesgo de perder la ayuda por el alivio, la alcaldía pueda asistir a esa gente con algunas ayudas. Cuando se piquetea una corte en Brooklyn pidiendo que se atienda el tema de los desalojos de las familias, desde la gobernación y el gobernador Cuomo prorroga por 30 días la venia, la facilidad para evitar el desalojo de las familias que no han podido pagar su renta. Eso se hace desde la política. Y dentro de la política está el censo. Para que Cuomo pueda tener un capítulo en el presupuesto de la gobernación o que el alcalde pueda tener un capítulo para asistencia, para atender a la gente en vulnerabilidad fiscal desde su familia, desde sus ingresos que se caen. Para conseguir eso, tiene que ser con una estadística previa. Tiene que ser lo que sirve de soporte a la planificación de los gastos de la alcaldía, a la planificación de los gastos de las inversiones de la gobernación, es el censo. Y para que Cuomo pueda decir, bueno, vamos a atender, vamos a prorrogar por 30 días los desalojos, vamos a darle esta gracia a la gente por 30 días, es una decisión que toma Cuomo a partir de un departamento de planificación y de un departamento jurídico que tiene una matriz. Es porque hay un análisis del censo, hay un análisis de riesgo, hay un análisis de flexibilidades que tiene la alcaldía y que tiene la gobernación, hay un análisis de las oportunidades que tiene la alcaldía con el tema de la renta de la gente y de los desalojos. Y entonces esos análisis, tanto a nivel de riesgo como a nivel de eficiencia, como a nivel de oportunidades, es lo que permite que la alcaldía o la gobernación pueda tomar una decisión. Entiendan que la gestión política está anclada en los riesgos, en las oportunidades y en las flexibilidades que tiene el incumbente político. Después de qué? De un análisis de esos riesgos, de un análisis de esa oportunidad y de un análisis que se haga para la flexibilidad. Porque son esos análisis los que determinan las matrices que dan soluciones como esta que está haciendo Cuomo con prorrogar por 30 días. Es una matriz surgida de un análisis. Pero si no se tiene censo, ¿sobre qué base se hace el análisis? ¿Sobre qué base se hace el análisis? Entiendan que la política es solución. La política no es problema. Y en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, en lugar de ser una solución, la política se ha convertido en que los políticos son el problema. El problema que tiene la democracia norteamericana hoy es que el problema no es la política, la política no está para resolver, no es la que resuelve los problemas. Los problemas son los políticos. La política se ha convertido en un problema, no en una solución. Y cuando la política se convierte en un problema, pasa lo que está pasando en República Dominicana hoy y lo que está pasando en Nueva York hoy. Que la política se ha convertido en un problema. Los políticos han convertido la política en un problema, no en una solución. Y esa desconfianza, esa inefectividad y esa ineficiencia del Estado de Nueva York tiene que ver porque la política se ha convertido en un problema por parte de los políticos. Nos veremos la próxima semana con Dios mediante.